para que todos ustedes puedan recibir del Espíritu Santo, para que mi obra sea completada y entonces la palabra de mi Padre sea ejecutada. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo se hicieron verdad. Gloria al Señor. Todas se cumplieron. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando Jesucristo se fue, Él les dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Yo voy a rogar a mi Padre para que envíe a otro consolador y Él estará con vosotros hasta el fin. Aleluya. Ese es el Espíritu de Dios que no nos abandona. Es el Espíritu de Dios que siempre está en medio de su pueblo, que siempre está en medio de nosotros, dándonos fuerza, dándonos fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Pasaron muchos días, pero los discípulos quedaron firmes en esta palabra que Jesucristo les había dado. La Biblia dice que ellos se reunieron en un aposento alto a esperar aquella promesa, a esperar el cumplimiento, gloria al Señor, de aquella palabra que Jesucristo les había dado. Bendito sea el nombre de Dios. En medio de esta espera, la Biblia dice que ellos estaban unánimes, juntos. Dice que compartían todas las cosas. Mientras ellos esperaban, seguían haciendo la obra de Dios, seguían predicando la palabra, seguían animándose unos a otros, hasta que llegó, la Biblia dice que llegó el día de Pentecostés. Entonces todos recibieron del Espíritu, todos recibieron de esa impartición, de ese poder que Jesucristo prometió a través de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu vino sobre ellos, entonces empezaron a hablar otras lenguas, entonces empezaron a hablar un lenguaje distinto, entonces sus vidas fueron transformadas. Y todos aquellos que se burlaban cuando el maestro había partido, se decían el uno al otro: bueno, pero ¿qué les pasa a estos hombres que están hablando en nuestra lengua? La gente no entendía lo que estaba pasando, pero los discípulos sabían que era el cumplimiento de una promesa que ya el maestro les había hecho, y ellos recibieron del Espíritu. Pero me llama la atención que estos discípulos, estos apóstoles, no se quedaron allí. Ellos salieron a cumplir, gloria al Señor, el mandato que Jesucristo les había dicho, porque Él les dijo: ustedes recibirán del Espíritu, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de gracia, y me serán testigos primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los apóstoles, cuando recibieron este llamado, cuando recibieron esta investidura, bendito sea el nombre de Dios, ellos empezaron a salir a predicar el evangelio. Ellos empezaron a salir a predicar las buenas nuevas para que se cumpliese lo dicho por nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que cuando los apóstoles empezaron a predicar, entonces allí empezó algo que se llama la persecución. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces allí ellos empezaron a ser perseguidos. Entonces ellos empezaron, gloria al Señor, a ser perseguidos por todos aquellos que no estaban de acuerdo con que el evangelio se esparciera, con que el evangelio, gloria al Señor, fuera difundido por todo el mundo. Dice la palabra de Dios que muchos fueron azotados, muchos fueron llevados, gloria al Señor, con cadena, muchos fueron avergonzados, pero ellos estaban seguros de lo que hacían. Ninguno de ellos se echó para atrás, gloria al Señor. Ellos estaban firmes. Y me llama la atención porque la palabra dice que entre más persecución había, más crecía el evangelio. Que entre más, gloria al Señor, aflicción tenían, ellos más se animaban y decían: vamos a seguir predicando, vamos a seguir llevando el evangelio, vamos a seguir llevando el encomio, porque es necesario que la palabra de Dios sea predicada en todo el mundo. Y gracias a aquellos apóstoles que no se rindieron, usted y yo estamos aquí en esta noche. Gracias a aquellos hombres que no desistieron, usted y yo hemos recibido esa palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Hemos recibido esa palabra de fe y de poder. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia registra que anteriormente a los reyes se le llamaba Herodes, gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que había un rey en ese tiempo, un Herodes. Y dice que este hombre empezó también a perseguir a los apóstoles. Y dice que a muchos de los judíos les pareció bien esta idea de encarcelar a los apóstoles, incluso de matar a los apóstoles. Pero esto ya estaba advertido por el maestro, gloria al Señor, porque
porque Jesucristo dejó muchas instrucciones y los apóstoles ya estaban seguros de lo que hacían. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la Biblia que Herodes entonces toma a Jacobo, gloria al Señor, y lo manda a matar. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces los apóstoles fueron dispersados. Unos cogieron a un lado, otros cogieron a otro. Pero me llama la atención porque ellos donde llegaban, ellos empezaban a predicar y ellos le daban ánimo a los hermanos y le decían: no desistas del propósito, no desistas, gloria al Señor, porque hay una promesa, Dios mío, que está arriba de nosotros, que tenemos que alcanzar. No desistas, gloria al Señor, porque no hemos terminado, no hemos llegado a la meta. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque Jacobo había muerto, los apóstoles estaban predicando. Aunque Jacobo, gloria al Señor, había perdido la vida, ellos sentían que era un honor. Ellos sentían, gloria al Señor, que era algo digno de admirar. Bendito sea el nombre de Dios. Y estos son los tiempos que se están acercando, mis hermanos. Estos son los tiempos que se están aproximando. Tiempos de guerra, tiempos de rumores de guerra. Bendito sea el nombre de Dios. Tiempos donde el pueblo de Dios tiene que afirmarse. Tiempos donde el pueblo de Dios tiene que confiar. Aleluya. Tenemos que confiar más en el Señor. La Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios, que cuando Jacobo fue muerto, entonces Herodes dijo: vamos a capturar a este hombre llamado Pedro, porque a causa de Pedro las almas se estaban convirtiendo, las almas estaban llegando, las almas, bendito sea el nombre de Dios, estaban cambiando de vida. Bendito Dios, aleluya. Poderoso es el nombre del Dios que vive. Este plan fue armado por el enemigo. ¿Y sabe qué pasó? Agarraron a Pedro. Después que agarran a Pedro, bendito sea el nombre de Dios, dice la Biblia que lo encarcelan y que los judíos estaban contentos con esto, porque los judíos no querían que las almas llegaran a Cristo, porque ellos decían que Cristo había sido un difamador, que Cristo, gloria al Señor, había llegado a querer suplantar a Dios. Pero todos sabemos que Jesucristo vino a la tierra a dar vida. Bendito sea el nombre de Dios. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos nosotros, aleluya, los que le hemos creído, nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que Pedro fue encarcelado. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando a Pedro lo encarcelan, usted leyendo la escritura se da cuenta de que Pedro pensó que ya hasta ahí había llegado. Pero hay algo en esta historia que marca, y es que la iglesia, dice la Biblia, que hacía oraciones, que hacía ruegos, que hacía súplicas sin cesar por Pedro. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque Pedro estaba en la cárcel, había una iglesia que estaba clamando, había una iglesia que estaba gimiendo, había una iglesia que estaba suplicando y decía: Dios, ten misericordia, Dios, no permitas que lo maten, porque esa era la moda en aquel tiempo. Los apóstoles que agarraban tenían que morir, porque supuestamente le estaban haciendo daño a la sociedad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero llega un momento en el que Pedro se echa a dormir. Bendito sea el nombre de Dios. Pedro estaba en la cárcel y se echó a dormir. Pero no solamente eso, sino que antes de dormir, la Biblia dice que se quitó las sandalias. Bendito sea el nombre de Dios. Se quitó las sandalias. Gloria al Señor. Se quitó el ceñido que tenía en los lomos. Bendito sea el nombre de Dios. Y el manto que le había sido entregado también se lo quitó. Aleluya. Él se quitó el manto. La Biblia no registra cuánto tiempo pasó mientras Pedro estuvo en la cárcel. Pero dice la palabra que Herodes estaba esperando el momento de la Pascua para sacar a Pedro delante de los judíos y que el pueblo lo juzgara, así como hicieron con el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice que cuando llegó aquel día, gloria al Señor, de la Pascua, dice que a medianoche Jehová, gloria al Señor, se acordó de Pedro. Jehová escuchó las oraciones, bendito sea Dios, de la iglesia. Jehová escuchó las
súplicas del pueblo. Bendito sea el nombre de Dios. Pueblo de Dios, no es en vano las oraciones que hacemos, no es en vano los clamores que elevamos delante de Dios, no es en vano el humillarnos. Bendito sea el nombre de Dios. No es en vano estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes algo? El enemigo en estos tiempos quiere hacerle creer a la iglesia que estamos en este camino y que no hemos recibido nada, que estamos en este camino y que nuestro tiempo es en vano, que estamos en este camino y que estamos perdiendo el tiempo. Pero mentira de Satanás, porque hay una promesa, aleluya, y tenemos que llegar a la meta. Y la promesa, la mayor promesa, es llegar al reino de los cielos. Esa era la meta para los apóstoles, esa tiene que ser la meta para el pueblo de Dios, aleluya. Llegar al reino de los cielos, llegar, gloria al Señor, a la gloria del Padre. Dice la Biblia que Jehová envió un ángel, gloria al Señor. Jehová envió un ángel, pero cuando el ángel entró en la cárcel, dice la Biblia que apareció una luz. Pero Pedro no lo vio porque estaba dormido. Bendito sea el nombre de Dios. Pedro no vio aquella luz porque estaba dormido. Mi alma bendice el nombre de Dios. ¿Sabe algo? En la antigüedad, las sandalias o el calzado representaba que una persona era propietario de dicho territorio. Y cuando las personas hacían negocio, dice la Biblia que cuando alguien le iba a entregar un territorio, algo que le pertenecía a otro, entonces se quitaba el calzado y se lo daba. Eso quería decir que ya no era dueño de aquel territorio, ya no era perteneciente de aquel bien. Y dice la Biblia también que los esclavos anteriormente, cuando eran comprados, bendito sea Dios, ellos andaban descalzos. Y cuando veían a alguien que tenía sandalias, esto quería decir que la persona tenía algún bien, que la persona era dueña de algún territorio. Bendito sea el nombre de Dios. El manto representa aquel llamado, gloria al Señor, aquello que Dios le entregó, aquello que Dios ha puesto. Porque la Biblia dice que anteriormente los apóstoles andaban vestidos con túnica, pero sobre la túnica llevaban un manto. El manto, gloria al Señor, representa, bendito sea el nombre de Dios, ese respaldo que Dios le ha dado a sus siervos, ese respaldo que Dios ha puesto en cada uno. Bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que nos ciñamos los lomos con la verdad. Y Pedro se había quitado todas estas cosas. Pedro, gloria al Señor, se había despojado de lo que Dios le había dado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero algo que me llama la atención es que aunque Pedro se había despojado de lo que Dios le había entregado, si Pedro estaba allí sin quejarse, era porque Pedro sabía que Dios podía hacer algo. Era porque Pedro sabía que Dios podía sacarlo de allí. Y si no lo sacaba, también Pedro estaba dispuesto a morir por la causa, a entregarse por la causa. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dérselo fuerte si es para el Señor en esta noche. Aleluya. Pedro estaba dispuesto, bendito sea el nombre de Dios, a morir por la causa. La Biblia dice que Jehová envió el ángel y el ángel le dijo, Pedro, lo tocó y le dijo, Pedro, levántate, date prisa. Y Pedro, atónito, yo me imagino que se paró de pronto, medio mareado, y le dijo, gloria al Señor, cíñete los lomos, bendito sea el nombre de Dios, átate las sandalias, bendito sea Dios, y ponte tu manto encima, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mientras yo leí esta palabra, el Espíritu de Dios me hacía entender, así como Pedro, hay muchos en mi pueblo que están en cárceles, hay muchos en mi pueblo que se sienten estancados, hay muchos en mi pueblo que se sienten encerrados, como que viven de pronto una vida de monotonía y como que Dios de pronto ya no va a hacer nada, como que Dios ya se olvidó. Ellos están esperando, verdad, que mi hijo venga, pero ellos están cerrados en un círculo, como que ya yo no puedo hacer nada. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el Espíritu de Dios me ministraba y me decía, dile que en esta noche yo he venido a traer libertad, que en esta noche yo he venido a traer libertad, que en esta noche se abren las puertas de las cárceles, porque yo no he llamado a mi pueblo
pueblo, bendito sea Dios, para ser esclavo. Yo los he llamado, bendito Dios. Y como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Él le dijo: Pedro, ciñete los lomos, bendito sea Dios, átate las sandalias, Dios, aleluya. Le estaba diciendo a Pedro: retoma lo que dejaste, agarra lo que dejaste. Así te dice Dios en esta noche, iglesia: agarra lo que es tuyo, retoma lo que es tuyo, porque Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer cosas poderosas. Mi alma alaba a Dios. Dios quiere hacer obras en medio de su pueblo. Dios quiere hacer obras grandes. Dios quiere hacer muchas obras, aleluya. Pero sabe, el enemigo ha querido hacerle creer a muchos que de allí no va a pasar más nada. Bendito sea el nombre de Dios. Que de allí no es más. Déjame decirte que en la Biblia hay muchas historias poderosas. Y dice la palabra que Jesucristo dijo: ustedes harán cosas mayores. Y si Jesucristo lo dijo, yo lo creo. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Si Él dijo que haríamos cosas mayores, yo lo creo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Poderoso es su nombre. La Biblia dice que el ángel le habló a Pedro, pero me llama la atención porque Pedro hizo caso a lo que el ángel le dijo. Él se ató la sandalia, gloria al Señor. Él se ciñó los lomos, él se puso el manto, y dice la Biblia que salió a la primera puerta. Y cuando salió, gloria al Señor, la puerta que faltaba, el ángel se fue y lo dejó. Entonces Pedro volvió en sí. Bendito sea el nombre de Dios. Si la palabra dice que Pedro volvió en sí, era porque Pedro se había olvidado de que estaba esperando una liberación de parte de Dios. Porque cuando usted algo lo sorprende, porque usted no lo esperaba. Usted no lo esperaba, bendito sea el nombre de Dios. Y la Biblia dice que Pedro volvió en sí. Y Pedro dijo: verdaderamente comprendo que Dios ha enviado su ángel. Bendito sea el nombre de Dios. Verdaderamente comprendo que Dios ha enviado su ángel. ¿Y sabe por qué el ángel llegó a ese lugar? A causa de las oraciones del pueblo. Porque Pedro no estaba orando, Pedro estaba durmiendo. Mi alma alaba a Dios. Hay cosas que usted y yo vamos a alcanzar, a veces no porque no las merezcamos, sino porque hay alguien que no ha dejado de doblar su rodilla. Hay alguien que no ha dejado de clamar. Hay alguien que no ha dejado de gemir. Hay alguien que no ha dejado de suplicar delante de Dios. Y hay propósitos que se tienen que gestar, hay propósitos que se tienen que ejecutar. Por eso cuando nosotros a veces perdemos el ánimo, perdemos la fuerza, Dios levanta a alguien y le dice: ora por mi sierva, ora por mi siervo, ora, aleluya, por él, para que yo pueda cumplir ese propósito, para que yo pueda cumplir, aleluya, ese llamado por el cual lo traje a este lugar. Hay cosas que tenemos que de pronto no hemos pagado un precio, pero alguien lo pagó por nosotros, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte palmas al Señor en esta noche. Bendito sea el nombre de Dios. La Biblia dice que cuando Pedro salió, que volvió en sí, entonces se dirigió a casa de una mujer llamada María. Y dice que allí estaban reunidos todos haciendo oraciones por él. Y dice la Biblia que cuando Pedro tocó la puerta, santo es el Señor, dice que apareció una joven, salió llamada Rode a abrir la puerta. Pero cuando ella, gloria al Señor, escuchó la voz de Pedro, ella quedó atónita y se devolvió, y de la emoción no abrió la puerta, sino que fue a decir: Pedro está aquí, Pedro llegó, Pedro vino, está a la puerta. Y entonces ellos le decían: tú de pronto estás loca, estás alucinando, quizás de pronto de tantas oraciones ya esta muchachita pensará que es que Pedro está aquí. No, Pedro está en la cárcel, Rode, tranquilízate. Ella decía: no, Pedro está allá. Pero entonces alguien osado salió y abrió la puerta.
puerta. Y dice la Biblia que cuando todos vieron a Pedro, entonces se quedaron atónitos. Y así pasa hoy en día, mis hermanos, cuando estamos clamando por algo, estamos suplicando por algo y lo vemos, gloria al Señor, quedamos como atónitos y decimos: Señor, tú lo hiciste, Señor, pero ¿qué pasó? Entonces empezamos a hacernos preguntas, pero es Dios recordándonos que Él todavía hace milagros, que Él todavía hace proeza, que Él todavía se sigue manifestando. Bendito sea el nombre de Dios. Aunque a veces usted y lloremos y no creemos, a veces en nosotros hay duda, bendito sea el nombre de Dios. A veces que estamos en la cárcel de la duda y la duda no nos deja crecer. A veces que estamos, bendito Dios, en la cárcel de aflicción. A veces que estamos, bendito sea el nombre de Dios, en la cárcel, gloria al Señor, del menosprecio, gloria a Dios, del automenosprecio, de la incredulidad, bendito sea el nombre de Dios. Y Dios quiere en esta noche que vuelvas a tener libertad. Dios quiere en esta noche que volvamos a creer. Dios quiere en esta noche, bendito sea el nombre de Dios, que nuestro espíritu se alimente y que podamos confesar que Dios es real, que no alabamos a un Dios falso, mis hermanos, que no alabamos a un Dios de yeso, que no alabamos a un Dios, aleluya, hecho por mano de hombre. El Dios que hizo aquel milagro hoy también lo puede hacer. Solamente está esperando que usted y yo tomemos las herramientas. Solamente está esperando que usted y yo usemos las herramientas. Él ya las entregó. Él ya las entregó. Porque cuando Jesús se fue, Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo. El Espíritu de Dios no se ha ido, iglesia. Él está buscando corazones. Mi alma alaba al que vive. Él está buscando corazones. Él está buscando gente dispuesta, gente que quiera servirle, gente que quiera más de Él, gente que quiera estar en su presencia, gente que quiera estar humillado. Bendito sea el nombre de Dios. Hay gente aquí que le ha preguntado a Dios: Señor, ¿para qué tú me trajiste a este lugar? Pues yo vengo a decirte en esta noche de parte de Dios: cíñete nuevamente, levántate, levántate, levántate. Acuérdate de tu primer estado, bendito sea el nombre de Dios. Acuérdate de tu primer estado, acuérdate de tus primeras obras, acuérdate de quién eras cuando llegaste aquí, acuérdate cómo amabas a Dios, acuérdate, bendito sea el nombre de Dios. Levántate y vuelve nuevamente a su presencia. Vuelve nuevamente a su presencia. Porque a veces hacemos ver a Dios como que fuera un Dios pequeño. A veces hacemos ver a Dios como que Él ya no hiciera las mismas cosas. Pero Dios me decía: dile que yo sigo haciendo maravilla. Diles que yo sigo haciendo maravilla. Diles que yo sigo haciendo proeza. Porque lo que usted tiene de parte de Dios, hay gente que allá afuera lo necesita. Lo que Pedro tenía de parte de Dios, había gente que lo estaba necesitando, porque el evangelio era necesario que se esparciera. Asimismo, en estos tiempos, Dios está esperando a alguien. Dios está esperando a alguien. Dios quiere que alguien le diga: Señor, heme aquí. Dios quiere que alguien le diga: Señor, aquí estoy. Dios quiere que alguien le diga: Señor, no quiero ser igual a los del montón. Yo sé que hay un propósito. Yo sé que hay un propósito. Póngase de pie en esta noche. Mi alma bendice al Señor. Póngase de pie en esta noche. Oh, poderoso es el nombre del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.